Hola, muy buenos días, mi nombre es Vilma Sánchez y voy a proceder a explicar qué son los sistemas distribuidos. Vamos a realizar una rápida pasada por todos los temas ya que tenemos máximo 7 minutos para explicar todo y son muchos términos. Entonces vamos a saltarnos la introducción, vamos directamente al desarrollo. Define qué es un sistema distribuido. Entonces define como un sistema distribuido una colección de computadoras independientes que aparecen ante los usuarios del sistema como una única computadora. En este caso podremos poner el ejemplo de la empresa Águila. La empresa Águila tiene un sistema distribuido o considerado como un servidor que en este participan 15 computadoras, pero todas tienen el mismo nombre porque estamos llamándolos a través del sistema distribuido. Estos pueden estar comprendidos por microprocesadores, es decir, simplemente serían los CPU trabajando en conjunto o como redes de área local. Las redes de área local serían con la computadora completa, es decir, varios equipos, varias workstations trabajando al mismo tiempo. Entonces, ¿qué ventajas tienen los sistemas distribuidos ante las computadoras centralizadas? Bien, que son más económicos porque ahorramos recursos y espacio a la hora de utilizarlas para, digamos, gestionar nuestras tareas dentro de una empresa. Tenemos la velocidad ya que son más rápidos, tanto en envío de información como de recepción de la misma. La distribución inherente, que implica que un sistema distribuido puede emplear aplicaciones instaladas en computadoras remotas, por ende no nada más funciona conectado por Bluetooth, sino también por red Wi-Fi y por cable LAN, o sea, directamente la funcionalidad del cable. Son confiables ya que el sistema es consistente, aún así si una computadora de las que forman parte del grupo dejan de funcionar, del sistema más bien dicho. El crecimiento proporcional, cada vez que se requiere mayor poder del cómputo en el sistema, solo se puede agregar digamos, más equipos o más microprocesadores y ya estamos, solucionado el problema. Básicamente podemos agregarlo de manera indefinida, no tiene un límite. Entonces, con respecto a las computadoras aisladas, es decir, aquellas que no se encuentran conectadas a una red, los sistemas distribuidos tienen las siguientes ventajas. Que utilizan datos compartidos, que son dispositivos compartidos, que permiten tanto no los de entrada, más que todos los de salida, por ejemplo, unas impresoras, unos plotters, un monitor, por ejemplo, más, y cualquier cantidad, unas cornetas, en fin. La comunicación brinda la posibilidad de comunicación de usuario a usuario. Esto realmente no es su característica principal, ya que puede definir a otros medios que no sean necesariamente un servidor de este estilo, pero pues sí, una de sus características. La confiabilidad, ya que facilita la repartición de la carga del trabajo entre las distintas computadoras con base a su función y capacidades. Luego pasamos a la desventaja del sistema distribuido. Bueno, estas desventajas se pueden solucionar con herramientas que actualmente existen, por ejemplo, relacionadas con la inteligencia artificial o algún tipo de elemento extra que se une al sistema, pero que no necesariamente comparte información, sino que mejora las capacidades de las mismas. Por ejemplo, el software, que gran parte del software aún no está en desarrollo, pero se pueden utilizar cualquier variante de Linux que sirva para servidores y poder darle mayor capacidad a nuestros equipos. También tenemos que las redes, que son un problema de transmisión en las redes de comunicación todavía no frecuentes, todo esto se puede solucionar, la seguridad y la tolerancia de las fallas. Ahora, pasamos a las redes de computadora. Las redes de computadora son un componente importante en los sistemas distribuidos. Una red de computadoras es una colección interconectada de computadoras autónomas que son capaces de intercambiar información. Entonces aquí están sus características principales, podemos verlos en la imagen, pero los voy a definir de este lado. Los macrocomputadoras, que es, digamos, la computadora principal, es la cabeza de todo, es de repente la más potente en elementos o en componentes que están dentro de ella. Por ejemplo, el Ryzen o el Intel, mucho más potente que los demás, con características de servidor, entre otros. Las terminales de cómputo son dispositivos de entrada y salida de esta computadora principal, es decir, puede ser que sean compartidas con las demás o no, todo depende. Los enrutadoras son dispositivos que en la red de computación examinan las direcciones de la red dentro de un protocolo dado. Es decir, esta es como que el agente de tránsito que va a funcionar literalmente dentro del intercambio de información de estos sistemas. El modem es un dispositivo usado para convertir datos digitales seriales a un terminal transmisor en una adecuada señal analógica para un canal telefónico.
los multiplexores, las estaciones de trabajo, las conmutadoras, los procesos central y los servidores. Ahora, los tipos de redes. Por su servicio, estas pueden ser redes públicas o redes privadas. Las públicas son las que podremos conseguir, por ejemplo, en un centro comercial, en no sé, en un centro empresarial, lo que sea. Las redes privadas son las que están en nuestros hogares, en las empresas, las instituciones, entre otras. Por su funcionamiento, las redes de conmutación que se utilizan, por ejemplo, entre teléfonos y computadoras personales, o las redes de difusión, que es donde tenemos un principal canal para ser distribuido en el resto de los equipos de, por ejemplo, de TV, de radio, de señales de satélite, entre otras. Es decir, parte de uno hacia muchos, hacia miles, hacia cientos. Las redes de área local, que son las LAN, las redes con múltiples usuarios conectados en una parte geográfica pequeña, por lo general no mayor a 1 kilómetro, ofrecen canales de comunicación de alta velocidad y por lo general son redes privadas y relativamente libres de error. Los prototipos de comunicación, bueno, son los protocolos realmente. Son instrucciones, normativas o reglas que permiten guiar una acción y que establecen ciertas bases para el desarrollo de los procedimientos. En este caso tenemos la capa de aplicación que parten del modelo OSI y que es la interfaz que podemos visualizar en los usuarios finales. Por ejemplo, cuando enviamos mensajes de algún programa, Facebook, WhatsApp, lo que sea, o vemos un video, interactuamos con esta capa. Entonces, dentro de este grupo pertenecen el Hypertext Transfer Protocol, el HTTP, el FTP, el MSTP. El HTTPS corresponde a otra categoría, pero luego hablaremos de eso. El SSH, el SNMP, el DNS, que son los Domain Name System, entre otros. La capacidad de presentación, que se encarga de traducir el formato en el que deseamos verlo, lo que solicitamos, que es enviar mensajes, ver videos, entre otros. Si, por ejemplo, queremos descargar un archivo, su extensión será manejada por esta capa. Podremos verla en la capa de aplicación. Entonces esto es lo que ya quiere decir, y no nada más visualizar en sí qué es lo que nos está mandando, la información que nos está mandando, sino también ser transmitida completo, es decir, no vacía la capa del frente, sino todo el documento, sea lo que sea que estamos recibiendo o enviando. Entonces aquí funciona el Apple Filing Protocol o Network File System, que es NFS o los AFP. Las capas de sesión, que es la capa de maneja la conversación de nuestro dispositivo, el dispositivo remoto. Entonces ahí entra el NetBIOS, el ISNS, el FTP, el SAP, entre otras. La capa de transporte de datos segmenta los datos que se van a compartir. Si enviamos un archivo, lo divide en distintas partes según la capacidad de la red. Y les pone la etiqueta TCP o UDP. Pero ¿cuándo se utiliza esto? Pues no se usa para transformar información entre un dispositivo y otro, sino también para corroborar la correcta recepción de la información transmitida. Es decir, que no nada más sirve para transmitirlo, sino también para corroborarlo, para certificarse de que todas las partes segmentadas hayan llegado a su lugar final, independientemente de si es uno o si son varios. En eso, por ejemplo, está el UDP, el TCP, como mencioné anteriormente. Luego están las capas de red que determinan la mejor ruta para enviar los paquetes de la red. Entonces está el IP, el Internet Protocol, el RIP, el IGP y el IPX. Luego están las capas de enlaces de datos que recopilan la información de todas las capas superiores y las traduce en información binaria para que se pueda ser enviada por la capa física. Estos, digamos, que son los que funcionan como traductores, que son el Ethernet, el FDDI, el ARP, el PPP y entre otras. La capa física envía la información binaria por distintos medios de la red, cables, wifi, entre otros. Este es el final, este es ya después de hacer toda la transformación desde enviar, o sea, desde el que está enviando, cuando se envía, cuando se recibe, luego es que esta capa interviene. Se encarga, tal y como el nombre indica, la conexión física entre los dispositivos de la red y no lleva a cabo ningún tipo de adicionamiento físico ni lógico, que son el el DLS, el ISDN, el Bluetooth, el USB, que todo esto básicamente son los cables, o sea, por aquí pasa la información, es el cable físico, lo que podemos tocar. Además, no nada más existen otros, pero esos son auxiliares que podríamos utilizar para enviar información, por ejemplo, de un teléfono hasta una corneta. Los protocolos de información se encargan de dar datos y estructuración de los mensajes. Entonces vamos a hacer una pasada rápida por todos los temas, ya me quedo sin tiempo. La gestión de memoria de distribuidos, que es proveer un espacio de direccionamiento virtual que no sea compartido entre todas las computadoras que conforman el sistema distribuido. Luego pasamos por acá, el procesador,
de entrada, débil, PRAM, causal, secuencial, estricta, modelos de consistencia. Todo esto parten de el análogo esquema del monoprocesador. Vamos aquí al sistema operativo de red. Los sistemas operativos de red de un software diseñado para administrar y coordinar las actividades de múltiples dispositivos en una red de computadoras. Por ejemplo, digamos que para un servidor necesitamos utilizar Windows 11. Él tiene ya sus opciones bien actualizadas, pero todos deberían de utilizar el mismo Windows, la misma versión de Windows para que todas las actualizaciones que están después, por ejemplo, del Windows 7, las tengan accesibles cada uno de los usuarios. Porque si mezclamos versiones más recientes con anteriores, probablemente parte de la información se va a perder en la vía por no saber cómo traducirla, porque no hay manera de cómo interpretarlo. Eso también suele ocurrir con versiones de Linux o de iOS o lo que sea. O no nada más en los equipos de cómputo, sino también en los de los teléfonos, de los celulares. Los sistemas operativos distribuidos, la diferencia entre los sistemas operativos de red y los sistemas operativos distribuidos, de cierta manera los mencionamos antes, pero en este caso existen dos esquemas básicos entre los sistemas. Un sistema fuertemente acoplado es aquel que comparte la memoria y un reloj global. Entonces el clock es el mismo para ambos, cuyos tiempos de acceso son similares para todos los procesadores. En un sistema débilmente acoplado, los procesadores no comparten ni memoria ni reloj, ya que cada uno cuenta con su memoria local. Entonces, cuando es fuertemente acoplado es que todos son dependientes de sí mismos, o sea, dependen de características que los unen. Y luego están los que son débilmente porque ellos son más independientes, no necesitan del otro para funcionar ni características similares. El aspecto del diseño de sistemas distribuidos. Entre las principales transparencias deseables de un sistema distribuido están de localización, de migración, de réplica, de concurrencia, paralelismo, de fallas, desempeño, estabilidad, además de otros rasgos más grandes como la flexibilidad, la confiabilidad, el desempeño, la estabilidad, entre otros más. Entonces, los tipos de arquitectura que se pueden usar son los servidores de estación de trabajo, las pilas de procesadores, los multiprocesadores con memoria compartida, los multiprocesadores de memoria distribuida, entre otros. Tenemos también el acceso remoto, pero me quedo sin tiempo en esta exposición. Así que vale, gracias, hasta luego.